Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para el chismecito turco del bueno. Porque hoy amigos, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que el título lo dice todo, Demet se muda, Can Yaman sufre, el drama detrás de cámaras revelado. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos, los rumores y todo lo que se dice sobre esta relación que, aunque aparentemente terminó hace tiempo, sigue dando que hablar. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Sus nombres juntos evocan imágenes de pasión, romance y por supuesto, la exitosísima telenovela Erkenci o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecían con cada interacción, cada mirada, cada sonrisa. Parecía que el amor había traspasado la pantalla y se había convertido en una realidad. ¿Y quién no se dejó llevar por esa magia? Era como un cuento de hadas moderno con dos protagonistas jóvenes, guapos y talentosos. El mundo entero parecía estar observando, esperando el vivieron felices para siempre. Y efectivamente durante un tiempo lo fue. Demet y Can vivieron un romance intenso, apasionado y muy mediático. Los paparazzis los seguían a todas partes, las revistas del corazón publicaban portadas tras portadas sobre ellos y las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de la pareja. Era la pareja del momento, la pareja que todos querían ver juntos para siempre. Eran la encarnación del amor turco, la prueba de que los sueños podían hacerse realidad. Los restaurantes donde cenaban se convertían en lugares sagrados para los fans, los hoteles donde se alojaban eran objeto de peregrinaciones y los regalos que se hacían eran analizados hasta el último detalle. Todo lo que tocaban se convertía en oro, y su relación era el ingrediente secreto de su éxito. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Que si había celos, que si había discusiones, que si las agendas de trabajo no les permitían pasar tiempo juntos. Los rumores se hicieron más fuertes hasta que finalmente se confirmó la noticia, Demet Özdemir y Can Yaman habían terminado su relación. El castillo de arena se desmoronó, y la ilusión se rompió en 1000 pedazos. La prensa del corazón se frotaba las manos, lista para diseccionar cada detalle de la ruptura. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a capa y espada a sus ídolos y culpando al otro de la desilusión. La magia se había desvanecido, dejando tras de sí un sabor amargo. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans. Muchos se negaron a creerlo, otros se mostraron decepcionados y algunos, los más pesimistas, ya lo veían venir. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada de repente decidió separarse? Esa es la pregunta del millón, la que todos se hacían y la que nadie parecía tener una respuesta definitiva. Se tejieron teorías de todo tipo, desde infidelidades hasta intervenciones familiares. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y sutil. Aquí es donde empieza el drama detrás de cámaras. Y es que, según fuentes cercanas a la pareja, la relación entre Demet y Can era mucho más complicada de lo que se veía. Para empezar, ambos son personalidades muy fuertes, con mucho carácter y con ideas muy claras sobre lo que quieren en la vida. Esto, que puede ser una cualidad positiva en muchos aspectos, también puede generar conflictos en una relación. Dos estrellas brillando con la misma intensidad a veces chocan, y la competencia puede ser un veneno silencioso que corroe la relación desde dentro. La necesidad de tener el control, de ser el centro de atención, puede generar roces y resentimientos difíciles de superar. Además, la presión mediática era asfixiante. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada palabra que decían era interpretada de 1000 maneras diferentes. No podían tener un momento de intimidad, no podían ser ellos mismos sin que alguien los juzgara o los criticara. Esto, obviamente, generó mucha tensión y estrés en la relación. Imaginen la sensación de estar constantemente bajo el escrutinio público, de no poder dar un paso en falso sin que se convierta en noticia.
La fama, que puede parecer un regalo, a menudo se convierte en una jaula de oro que asfixia y limita la libertad individual. Cada cena romántica, cada paseo por la playa, cada gesto de cariño era una oportunidad para los paparazzis y la invasión. Un constante de su privacidad era una fuente inagotable de estrés. Pero quizás el factor más determinante en la ruptura fue la diferencia de prioridades. Demet en ese momento estaba enfocada en su carrera como actriz. Quería seguir creciendo profesionalmente, quería asumir nuevos retos, quería demostrar su talento. Can, por su parte, tenía otros planes. Él quería internacionalizar su carrera, quería probar suerte en otros mercados, quería convertirse en una estrella global. Dos caminos divergentes, dos sueños que apuntaban en direcciones opuestas. Demet anhelaba la estabilidad y el reconocimiento en su país natal, mientras que Can soñaba con conquistar el mundo. Era como si estuvieran en dos barcos diferentes, navegando hacia horizontes distintos. Estas diferentes ambiciones hicieron que sus caminos se separaran. Demet quería quedarse en Turquía, Can quería irse al extranjero. Demet quería seguir trabajando en telenovelas, Can quería probar con el cine. Demet quería una relación más estable y tranquila, Can quería una vida más aventurera y llena de viajes. Las diferencias en sus planes de futuro se convirtieron en una grieta insalvable en la relación. Era como si estuvieran hablando idiomas diferentes, incapaces de entender las necesidades y aspiraciones del otro. La incompatibilidad de sus agendas y la dificultad para conciliar sus compromisos profesionales hicieron que la relación se volviera insostenible. Y aquí es donde entra en juego el tema de la mudanza de Demet. Porque, al parecer, la actriz decidió mudarse de la casa que compartía con Can mucho antes de que se hiciera pública la ruptura. Según se dice, Demet ya no se sentía cómoda en esa casa, ya no se sentía parte de la vida de Can. Necesitaba un espacio propio, un lugar donde pudiera ser ella misma sin tener que rendir cuentas a nadie. La casa, que en un principio había sido un símbolo de su amor y de su vida en común, se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. La mudanza era un acto de liberación, una forma de tomar las riendas de su vida y empezar de nuevo. Esta decisión, obviamente, no le sentó nada bien a Can. Se dice que el actor se sintió traicionado, abandonado y muy dolido. Él creía que todavía había una oportunidad para salvar la relación, pero la mudanza de Demet fue la confirmación de que todo había terminado. Para Can, la mudanza fue una puñalada en el corazón, la prueba irrefutable de que Demet ya no quería estar con él. Se sintió impotente y frustrado, incapaz de cambiar el curso de los acontecimientos. La mudanza fue un punto de inflexión en la relación, el momento en que Can se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Pero el drama no termina ahí. Porque después de la ruptura, empezaron a surgir rumores de todo tipo. Que si Can estaba destrozado, que si Demet lo había superado rápidamente, que si ambos se odiaban a muerte. Los rumores eran tan contradictorios que era difícil saber qué era verdad y qué era mentira. La prensa del corazón se alimentaba del morbo y de la especulación, creando historias sensacionalistas que a menudo no tenían nada que ver con la realidad. La verdad se perdía en un mar de rumores y falsedades, y la imagen pública de ambos actores se veía afectada por la avalancha de noticias negativas. Lo que sí es cierto es que durante un tiempo, Demet y Can evitaron coincidir en eventos públicos y se dejaron de seguir en redes sociales. Parecía que querían borrar todo rastro de su relación y empezar de nuevo. Era una forma de protegerse del acoso mediático y de evitar reabrir viejas heridas. El silencio era su mejor defensa, una forma de preservar su intimidad y de superar el trauma de la ruptura. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el tiempo cura las heridas. Poco a poco Demet y Can fueron rehaciendo sus vidas. Demet se centró en su carrera y protagonizó varias telenovelas exitosas. Can, por su parte, cumplió su sueño de internacionalizar su carrera y se convirtió en una estrella en Italia. Ambos demostraron su capacidad de resiliencia y su determinación para seguir adelante, a pesar de las adversidades. La ruptura no los hundió, sino que los impulsó a alcanzar nuevas metas y a reinventarse. Y aunque al principio parecía imposible, Demet y Can lograron superar su pasado y mantener una relación cordial. Se dice que incluso se han cruzado en algún evento y se han saludado amablemente. No son amigos íntimos, pero tampoco se odian a muerte. Simplemente son dos personas que compartieron un momento importante de sus vidas y que ahora siguen caminos diferentes.
El rencor y el resentimiento no tienen cabida en sus vidas, y han aprendido a respetar el pasado y a mirar hacia el futuro. Pero, ¿qué hay de Can Yaman sufriendo? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Es cierto que después de la ruptura, Can se mostró más reservado y distante en sus redes sociales. Muchos interpretaron esto como una señal de que el actor estaba sufriendo por la pérdida de Demet. El silencio de Can era interpretado como una confesión de dolor, y sus fans se preocupaban por su estado emocional. Pero también es cierto que Can siempre ha sido una persona muy reservada y que no le gusta exponer su vida privada en público. Por lo tanto, es difícil saber si realmente estaba sufriendo o si simplemente estaba siendo el mismo. Can siempre ha sido un enigma, un hombre de pocas palabras que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Lo que sí es evidente es que la ruptura con Demet marcó un antes y un después en la vida de Can. Después de esa experiencia, el actor se volvió más cauteloso con sus relaciones y se centró aún más en su carrera profesional. La ruptura le enseñó una valiosa lección, que el amor puede ser fugaz, pero que la carrera profesional es una constante que siempre estará ahí para apoyarlo. Y es que al final, el mundo del espectáculo es así. Está lleno de glamour, de fama y de éxito, pero también de decepciones, de rumores y de corazones rotos. Demet Özdemir y Can Yaman son solo dos ejemplos de cómo una relación que parecía perfecta puede terminar de la manera más inesperada. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que incluso las relaciones más sólidas pueden desmoronarse bajo el peso de la fama, la presión mediática y las ambiciones profesionales. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y tanto Demet como Can han demostrado ser personas fuertes, resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han logrado alcanzar sus sueños. Sus historias son un ejemplo de superación personal y de determinación para seguir adelante, a pesar de las adversidades. Así que aunque la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman no tuvo un final feliz, sí nos dejó una gran enseñanza, que el amor puede ser fugaz, pero que la amistad y el respeto pueden durar para siempre. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y luchar por lo que uno quiere en la vida. La verdadera felicidad no se encuentra en una relación romántica, sino en la realización personal y en la consecución de los propios sueños. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo del drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como vieron, la historia es mucho más complicada de lo que parece y hay muchos factores que influyeron en la ruptura. Recapitulando brevemente, vimos cómo la relación entre Demet y Can era muy mediática y llena de presión. También analizamos cómo sus diferentes prioridades y ambiciones contribuyeron a la separación. Y por último hablamos del drama detrás de la mudanza de Demet y de cómo Can aparentemente sufrió por la ruptura. Pero recuerden que todo esto son rumores y especulaciones. La verdad solo la saben ellos dos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han logrado alcanzar el éxito profesional. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Demet y Can volverán algún día? Déjame tu comentario aquí abajo, me encanta leerte y saber lo que piensas. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediques tu tiempo y tu atención. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.